Bienvenidos a la Crónica de Historia de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Hoy vamos a hablar de Haití, país del Caribe que actualmente es foco de protestas y disturbios en contra del gobierno de Jovenel Moïse, al que acusan de corrupto y de encarecer la vida de los haitianos. La nación más pobre de Occidente enfrenta un periodo de revueltas masivas y actos de vandalismo. Las protestas en Haití tienen sus raíces en una revelación que enturbia al presidente Moïse de haber malversado millonarios fondos provenientes del petróleo venezolano. Ante los actos violentos en Puerto Príncipe, el primer ministro haitiano anunció una serie de medidas este 17 de febrero. La primera decisión es recortar el presupuesto de la oficina del primer ministro en un 30% y sugiero a la presidencia y al parlamento que hagan lo mismo. También hemos decidido eliminar todos los privilegios innecesarios para los altos funcionarios del Estado, como gastos de gasolina, teléfono, viajes innecesarios al extranjero y la cantidad de consultores. El levantamiento popular de Haití nos remonta a redescubrir su historia. Esta porción de isla de las Antillas Mayores, que originalmente había sido poblada por indígenas taínos, fue la primera república independiente de América Latina. También fue la primera república liderada por afrodescendientes. En 1804, los esclavos rebeldes vencieron a las tropas francesas de Napoleón Bonaparte luego de 12 años de guerra civil. Los franceses se habían instalado en el territorio luego de disputas colonialistas que se saldaron cuando los españoles cedieron oficialmente la parte occidental de la isla en el siglo XVII. Enseguida, el territorio comenzó un desarrollo agrícola sustentado por la mano de obra de los esclavos. Desde Saint-Domingue se exportaba al mundo entero. En 1789, el 75% de la producción de azúcar del mundo. Pero también el cacao, el tabaco, el índigo y el algodón colmaban los barcos que atravesaban el Atlántico para satisfacer principalmente el mercado francés. Así entonces, Haití se ganó el apodo de la perla de las Antillas. Sin embargo, la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano llegaron a oído de los isleños. Los esclavos tendrían así una inspiración y un detonante para en 1791 alzarse contra sus patronos y desatar una oleada de ejecuciones de blancos y una quema extensiva de cultivos de caña de azúcar. 12 años después, la batalla logró su cometido de expulsar a los franceses y Haití se declaró independiente el 1 de enero de 1804. Sin embargo, la posterior venganza contra los blancos que aún permanecían en la isla les costaría caro a los haitianos. Tan solo entre febrero y abril de 1791 fueron asesinados entre 3.000 y 5.000 hombres y mujeres blancos por orden de Jean-Jacques Dessalines, el primer gobernante de Haití. El rechazo internacional a esta medida provocó un bloqueo económico y diplomático a la nueva nación caribeña. Haití no era reconocido internacionalmente y su economía estaba profundamente afectada, ya que la mayoría de las plantaciones habían sido arrasadas. Ante la presión internacional y la pobreza interna, el 17 de abril de 1825, Haití se vio obligada a firmar la Real Ordenanza de Carlos X. Se trató de una multimillonaria indemnización que le exigió Francia para saldar las tierras y los esclavos perdidos y a cambio sería reconocida internacionalmente como una nación independiente. La multa fue de 150 millones de francos de la época, que al cambio actual serían 21.000 millones de dólares. Sin otra escapatoria, el pago tardó 122 años en lograrse, hasta 1947, luego de préstamos a bancos franceses, alemanes y estadounidenses. Desde entonces, la pobreza y la inequidad han signado los destinos de Haití. Haití, después de la segunda mitad del siglo XX, estuvo comandada por una dictadura familiar. Primero estuvo François Duvalier, apodado Papa Doc, y luego su hijo, Jean-Claude Duvalier, conocido como Baby Doc. Este periodo de 29 años de dictadura significó para los haitianos una época de atrocidades por el régimen instaurado. Se calcula entre 40 y 60.000 personas muertas por la represión de grupos parapoliciales. Sin embargo, el regreso de la democracia en los años 90 y en la década del 2000 no calmó la volatilidad del país, los golpes de Estado y los estallidos de rebeldía.
Paralelo a la inestabilidad política y a los brotes de violencia, otro de los flagelos de Haití ha sido el de las catástrofes naturales. El 12 de enero de 2010 ocurrió el terremoto que dejó más de 200.000 muertos, para lo cual se desplegaron contingentes de ayuda internacional. Uno de ellos fue el de los cascos azules nepalíes, muy controvertido, pues se les ha señalado de haber traído una epidemia de cólera que mató a otras 10.000 personas. La última década para Haití ha sido igualmente convulsa en temas de protestas, disturbios y esto contra la corrupción. Esta crisis socioeconómica que se refleja en la depreciación de su moneda, el GURT, y en el robo a la gasolina, tiene asidero en un escándalo: la malversación de los últimos dos gobiernos en los 3.800 millones de dólares que, de acuerdo con un informe, Haití recibió por ser parte del grupo de países caribeños que se benefician de un petróleo con un precio subsidiado por cuenta del programa de asistencia que creó el gobierno de Hugo Chávez en 2005. Ahora bien, ante el anuncio del gobierno de eliminar gastos innecesarios de altos funcionarios en Haití, se respira una tensa calma. Sin embargo, un levantamiento popular podría renacer en cualquier momento. Gracias a ustedes por acompañarme en este sobrevuelo por la historia de Haití. Los invitamos a que esta y otras historias las visiten en nuestro sitio web, france24.com.